Hola, tengan una muy buena bienvenida a una nueva clase a distancia de la materia Histología, Embriología y Genética para la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta oportunidad lo que vamos a ver es la técnica histológica. Este tema puede ser abordado desde múltiples puntos de vista, pero lo que vamos a analizar a lo largo de esta clase son aquellas cuestiones que tiene que conocer alguien que está estudiando kinesiología y fisiatría para poder entender los temas venideros de la materia. Inicialmente lo que vamos a hacer es recordar algunas cuestiones que ya habíamos visto en algunas clases anteriores, como por ejemplo qué es un tejido, su definición y sus tipos. Recordemos que un tejido es un conjunto de células que a veces pueden ser iguales y a veces diferentes y componentes extracelulares que exhiben un modelo de organización reconocible. O sea que un tejido son células más todo aquello que rodea a la célula, que lo denominamos matriz, y que estos dos elementos se van a organizar de una manera particular en el espacio. Entonces, eso configura un tejido. También en otras clases habíamos visto que los tejidos se clasifican en tejidos básicos que van a ser, por un lado, el tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo, el tejido muscular y el nervioso. Y que a su vez cada uno de ellos tiene una subdivisión o una subclasificación. Y que por supuesto la interacción o combinación de estos tejidos iba a dar como resultado los distintos órganos y los distintos órganos sumados iban a dar lugar a los sistemas de órganos y por último los sistemas de órganos unidos iban a dar lugar a un individuo. Para poder estudiar este conjunto de células y su matriz con una organización reconocible, en general lo que se hace es se estudia estos tejidos bajo la luz del microscopio. Entonces, al analizarlo a través del microscopio, vamos a poder ver imágenes como las que estamos viendo más hacia la derecha de la pantalla. Por ejemplo, esta imagen es de un tejido epitelial, esta imagen es de un tejido conectivo, esta de aquí abajo es de un tejido muscular y esta última es de un tejido nervioso. Entonces fíjense que acá estamos viendo las imágenes de los 4 tejidos básicos que vamos a estudiar en la primera parte de la materia. Y que como dije, se van a estudiar a través de imágenes que se obtienen del microscopio. Pero claro, para poder obtener estas imágenes, los distintos tejidos que uno tiene que estudiar tienen que ser procesados de alguna manera para poder verlos de la forma en que estamos viéndolo aquí en la imagen. Entonces, todos esos pasos que yo necesito para poder obtener estas imágenes son las que denominamos técnica histológica. Tomando un poco lo que habíamos dicho en la pantalla anterior, la técnica histológica, ¿qué es? Son los pasos que debemos realizar para poder obtener un preparado que permita analizar células, tejidos y órganos bajo el microscopio. Desde una visión un poco más asistencial y relacionado con lo que sería la gestión hospitalaria, la técnica histológica forma parte de un proceso mayor que es la biopsia, ¿sí? Que en general, o sea, técnicamente la biopsia es únicamente la toma de la muestra y que luego esa biopsia se analiza a través de la técnica histológica. Pero en general, cuando uno dice biopsia, está englobando tanto la toma del material como toda la técnica histológica en general. Actualmente no se habla de pacientes a nivel hospitalario, sino que se habla de personas usuarias del sistema sanitario. Esas personas usuarias, cuando ingresan al sistema sanitario, son recibidas por una unidad de entrada que organiza la atención y que en esa organización están los que serían los recursos humanos, las instalaciones, la infraestructura y la tecnología. Una vez que la persona ya pasa por lo que es la unidad de entrada, lo que va a hacer es transitar luego por las unidades estratégicas que pueden ser unidades de apoyo o unidades operativas. Las unidades de apoyo son aquellas instancias o aquellos centros de trabajo en el cual se obtienen productos intermedios. O sea que lo que se hace es se trabaja con las personas para obtener algunos estudios que me van a ayudar a luego poder tener un diagnóstico y hacer una terapéutica adecuada. Entonces acá, por ejemplo, tenemos lo que serían diagnóstico por imágenes, como radiografías, tomografías, resonancias, los laboratorios y también tenemos, ¿qué cosa? Tenemos las biopsias. Entonces, la técnica histológica
forma parte de los productos intermedios. ¿Para qué? Para poder analizar órganos y tejidos, y una vez analizados, esa persona transite por lo que es la unidad de estrategias operativas para poder, ¿qué cosa? Para poder dar un cuidado, que sea un cuidado en internación, un cuidado en externación, a través de distintos servicios que incluyen, por ejemplo, servicios de diagnóstico como servicios de terapéuticas, incluida, por ejemplo, la kinesiología. Entonces, muchas veces los pacientes o las personas usuarias, cuando llegan a los servicios de kinesiología, antes pasaron por unidades de estrategias de apoyo donde se obtuvieron algunos estudios, como por ejemplo los estudios de biopsia. Y una vez que la persona ya transitó por estas unidades, egresa de la institución de salud como un producto final a través de una alta médica, una alta transitoria, la cronicidad o a veces la muerte. Bien, comencemos ahora entonces a analizar los distintos pasos de la técnica histológica. Recordemos que la técnica histológica era un conjunto de pasos o procesos que me permitía obtener un material para ser analizado a través del microscopio. En los libros clásicos de histología se describen estos pasos, pero lo que vamos a hacer nosotros es adaptar esos pasos al ámbito hospitalario, ya que estos libros, digamos, no están orientados exclusivamente a la formación de las personas que trabajamos en centros de salud, sino que son de cuestiones más generales. Entonces tal vez lo que hacen es ahondar en pasos que tal vez a nosotros no nos interesan tantos y dejan de lado otros que sí nos interesan. Entonces vamos a analizar, como dije, estos pasos en función de una actividad de tipo asistencial. Lo primero que debemos hacer es obtener la muestra. Entonces, esa muestra se puede obtener a través de lo que se llama biopsia o autopsia. Acá dice necropsia, porque los libros obviamente la describen, pero vamos a ver que en lo que es la asistencia en personas humanas no sería correcto utilizarlo. Luego tenemos lo que es la conservación de la muestra, o sea, tenemos que hacer que esa muestra, una vez extraída de las personas, no se deteriore, no se pudra. Entonces lo que debemos hacer es rotularla y fijarla. Luego tenemos que enviar esa muestra ¿a dónde? Al laboratorio que va a analizar. Entonces tengo que resguardar la muestra para que no se pierda y tengo que confeccionar la solicitud, el pedido de análisis de esa muestra. Una vez que la muestra llega al laboratorio, lo primero que se hace es la inclusión, que la inclusión consta primeramente de un análisis macroscópico, de un corte y selección de fragmentos más pequeños de aquello que mandamos, de una deshidratación, de un aclarado y de la inclusión definitiva para formar lo que se conoce como el taco histológico. Luego vamos a hacer el corte en finas láminas utilizando un micrótomo y luego realizando la pesca y la colocación sobre un portaobjeto de esa pequeña lámina. Luego realizaremos la coloración, que la coloración consta de tres procesos que se conocen como desparafinización, rehidratación o hidratación y la tinción o impregnación propiamente dicha. Luego el montaje, que es el armado del preparado histológico como tal, que consta de una deshidratación, de la colocación del cubreobjeto y de la identificación de dicho material. Y por último la observación, que es identificar células, tejidos y órganos. Esto es un cuadro orientativo donde se analizan todos los pasos, o los nombra, mejor dicho. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar cada uno de estos pasos para poder comprenderlo. Bien, lo primero era la toma de la muestra. Y a veces esa muestra puede consistir de analizar el cuerpo entero, analizar un órgano completo, una porción de un órgano o analizar un líquido. Entonces acá tenemos que diferenciar algunos conceptos. Por un lado tenemos el concepto de biopsia. ¿Qué es una biopsia? Una biopsia es cuando se obtiene un material de una persona viva. Ese material puede ser sólido o líquido y forma parte de un órgano, o sea, no se saca la totalidad del órgano. ¿Y para qué sirve? Sirve para diagnosticar una patología y que ese diagnóstico sirva de un respaldo médico-legal. Entonces, este diagnóstico lo que me va a ayudar es a poder aplicar algún tratamiento, tanto sea un tratamiento médico o quirúrgico o incluso kinésico. Cuando uno dice tomía, ¿sí? La tomía es un sufijo que se utiliza
en varios procedimientos. Por ejemplo, una apendicectomía, que es la extracción de la totalidad de un órgano en una persona viva. Una apendicectomía, ¿a qué hace referencia? A la extracción total del apéndice. Una esplenectomía hace referencia a la extracción total, por ejemplo, del vaso esplénico. ¿Para qué sirve? Sirve lo mismo que la biopsia, nada más que en la biopsia en general se saca un pequeño fragmento, mientras que en la atomía se saca el órgano entero. Y bueno, obviamente sirve para lo mismo, para aplicar tratamientos médicos, quirúrgicos o de cualquier tipo. Cuando uno dice la palabra necropsia, está haciendo referencia a qué cosa? Al análisis de la totalidad o parte de un cuerpo, pero de un animal muerto. Muchas veces pasa que se utiliza el término necropsia en personas humanas. Eso muchas veces trajo mucha confusión y en mucha bibliografía incluso todavía se sigue utilizando, pero actualmente por convención ya la palabra necropsia se deja reservado para material de origen animal. ¿Para qué sirven las necropsias? También para diagnosticar patologías y en relación a lo que es la salud humana, las necropsias únicamente se utilizan o se echa mano de ellas cuando se quiere estudiar alguna situación de salud que afecta tanto a humanos como a animales. Y la autopsia sería, ¿qué cosa? El análisis de la totalidad del cuerpo humano o parte de los órganos y tejidos de una persona muerta y sirven para diagnosticar la causa de muerte cuando ésta es dudosa o desconocida y bueno, su finalidad es más legal de justicia o de salud pública para analizar las distintas causas de muerte en un lugar y tiempo dado. En las personas humanas, ¿quién puede realizar estos procedimientos? Tanto lo que sería biopsia, atomía o autopsias. Bueno, únicamente quien tenga título de médico, título de licenciatura en obstetricia u odontología. Obviamente, para realizar una biopsia hay que tener un entrenamiento adecuado. Lo principal es saber, más allá de cómo hacerla, tenemos que saber a quién, ¿sí? Y cuándo hacerla. Y por supuesto, antes de realizar cualquier tipo de biopsia, tenemos que contar con el consentimiento informado de la persona o con una orden judicial. Y obviamente, quien realiza la biopsia asume la responsabilidad legal de dicho acto. Entonces, como para resumir, biopsia en personas vivas, autopsias en personas muertas. Lo que nosotros vamos a analizar a lo largo de la materia son biopsias, o sea, tejidos que se han extraído de una persona viva. Hay distintas maneras de poder obtener un material para biopsia. Muchas veces se pueden obtener células sueltas a través de las punciones, que se utilizan agujas finas, las agujas que utilizan para colocar una inyección. Bueno, en vez de inyectar un líquido, lo que se hace es se aspira, ¿sí? Un líquido o parte de un órgano sólido. Acá estamos viendo una foto de una punción de una glándula tiroides guiada por ecografía, donde la aguja lo que hace es ingresar sobre el tejido que quiero analizar, se lo martilla a ese tejido, como estamos viendo acá, y luego lo que se hace es se aspira y lo que se obtiene son células sueltas, o sea, obtengo citología, no histo, no obtengo tejidos, sino obtengo células sueltas, obtengo citología. Otro ejemplo es la obtención de material citológico a través de cepillos o de espátulas, que el material que se obtiene se apoya o se desliza sobre un portaobjeto, como se está viendo aquí. Esto que se ve sucio es el material que se depositó sobre el portaobjeto y también lo que se analiza son células sueltas, ya no tejidos, sino esto es citología, no histología. Ven que acá veo todas células sueltitas, bueno, eso es citología. Ahora, cuando obtengo material de mayor volumen, lo que sí voy a obtener sí es histología. Por ejemplo, acá estamos mostrando una pinza, ¿sí?, de sacabocado, que lo que hace es, por ejemplo, obtener un material de este volumen. Tomemos en cuenta que este material está dentro de un tubo de ensayo, o sea, es pequeño, pero me permite ahora sí analizar tejidos. Ya acá no veo células sueltas, sino veo células organizadas, con una matriz, asociadas entre ellas, o sea, esto sí es un tejido, esto sí es una histología. Entonces, esto es analizar un fragmento de un órgano. Acá estamos viendo una extracción de un órgano entero, sería la extracción del vaso esplénico, sería una esplenectomía, y esto también, cuando lo analizo,
voy a poder analizar tejidos. Acá no veo células sueltas, acá las veo formando parte de una organización arquitectural, una organización hística, o sea, tejido. Entonces, cuando uno analiza una muestra histológica, como vimos hasta acá, puedo analizar muestras muy pequeñas con células sueltas o puedo analizar estructuras un poco mayores o incluso órganos enteros. Una vez que obtuvimos la muestra, que ya la extraje de la persona, lo que debo hacer es conservar esa muestra, porque claro, al sacar la muestra de la persona, esa muestra lo que va a perder es irrigación, o sea que va a perder los nutrientes que la mantienen viva. Entonces lo que debo hacer es detener el metabolismo de ese material que saqué para frenar la autólisis y estabilizar la proteína. ¿Qué es esto? Cuando las células son extraídas del medio en el que se encuentra, ¿sí? O sea, yo saco un tejido, ese tejido tiene célula, esa célula ya no está dentro del cuerpo, deja de recibir nutrientes. Entonces, lo que se activa son dos vías, que son las vías de la muerte celular, que en general lo que se activa es una muerte intrínseca. Básicamente lo que ocurre es que la célula, al notar que ya no tiene irrigación, lo que va a hacer es activar a la mitocondria para que la mitocondria desencadene un proceso de muerte celular y de esa manera el tejido muera y se deteriore. Muchas veces este tipo de muerte celular es por una vía extrínseca que no ocurre en los casos de las biopsias, porque la vía extrínseca es cuando hay algún elemento en el medio, en el medio del individuo que estimula que la célula muera. Acá, como saqué la célula del individuo, la célula se da cuenta que ya no tiene irrigación, entonces la mitocondria activa toda una vía de autólisis, ¿sí? O de suicidio. Entonces, yo lo que debo hacer es impedir que la mitocondria active ese proceso, porque si lo activa, la célula se muere y si se muere la célula, se me mueren los tejidos y no voy a poder verlo tal cual al microscopio. Entonces, eso se denomina fijación. La fijación fija o detiene, ¿qué cosa? El metabolismo de la célula. ¿Para qué? Para frenar la autólisis, estabilizando a las proteínas, o sea, haciendo que las proteínas queden fijas, queden estables y no se desarrolle todo este proceso de muerte celular y de esa manera no se me pudra el tejido y la célula. Hay distintas maneras de realizar la fijación. Hay fijadores físicos, como el calor, el frío y la congelación. La fijación por calor se utiliza más en lo que son los laboratorios de microbiología para hacer una fijación de microorganismos, principalmente de bacterias. En histología, como no analizamos bacterias, no utilizamos el calor como fijador. Sí podemos saber utilizar el frío o la congelación, pero no son de los mejores fijadores. Los fijadores que más utilizamos son los fijadores químicos, donde ahí tenemos como por ejemplo el formol, que tiene que estar diluido al 10%, o el formaldehído, que es una mezcla de formol con otros elementos que tiene que estar diluido al 37%. También podemos utilizar el alcohol clásico que se vende en las farmacias, ¿sí? El alcohol al 96, que esto se utiliza en general para hacer la fijación de células sueltas en líquidos. Y hay otros fijadores que son marcas comerciales, que son mezclas de distintos líquidos como puede ser el Bowen, el Carnoy o el Senker. Pero en general lo que más utilizamos es el formol al 10% o el formaldehído al 37%. Entonces, cuando uno extrae una muestra, esa muestra debe ser colocada en un frasco, que en general el frasco debería ser de plástico, evitando el vidrio, porque si el vidrio se cae se puede llegar a romper y pierdo la muestra. Entonces, los frascos en general suelen ser de plástico, suelen ser de boca ancha. ¿Por qué? Porque como la muestra, una vez colocada en el líquido, se va a endurecer, si el frasco no tiene la boca ancha, la boca es chiquitita y si la muestra se endurece después me va a costar sacarla. Por eso tiene que ser un frasco amplio, donde la tapa sea bastante grande. Y ahí vamos a colocar qué cosa, nuestra muestra, y luego vamos a colocar qué cosa, vamos a colocar el fijador, que como les dije en general es formol,
y lo que vamos a hacer luego es rotular la muestra. O sea, vamos a colocar una etiqueta, donde en esa etiqueta vamos a colocar ¿qué cosa? El nombre de la persona a quien se le tomó la muestra, el día que se hizo esa extracción y cuál es el material que hemos extraído. Se pueden colocar datos adicionales como el número de documento de la persona, el número de historia clínica y el profesional que extrajo la muestra. Hay veces que las muestras son muy grandes y no entran en los frascos habituales y se pueden utilizar algunas bolsas exclusivas para el envío de muestras biológicas, ¿sí? Estas bolsas son muy parecidas a las bolsas de cierre hermético, donde dentro de la bolsa se coloca el material, colocamos el líquido fijador y luego con esta varilla de metal lo que hacemos es ir enroscándola hacia abajo y cerrando la bolsa. Pero bueno, lo importante de esta filmina es que se lleven el concepto de que la fijación es un proceso el cual detiene el metabolismo de las células para impedir que esta célula haga una autólisis y se deteriore, y que en general los fijadores pueden ser físicos o químicos, que en el ámbito hospitalario principalmente se utilizan los fijadores químicos, principalmente el formol o el formaldehído. Lo que estamos viendo ahora en esta imagen, ¿qué es? Es cómo se envía la muestra una vez que ya se ha tomado y se ha fijado. Entonces, acá vemos qué cosa. Vemos el recipiente que tiene la muestra con el fijador dentro, que el recipiente está rotulado, y lo que estamos viendo en esta otra imagen es el pedido o la orden de la solicitud del estudio histopatológico. En los estudios o en las órdenes que se envían para hacer el estudio, debe contar con qué cosa. Debe contar con los datos de la persona a quien se le extrajo la muestra, debe contar con el material que se envía, se explicita qué material estoy enviando, porque claro, cuando uno envía un fragmento de un tejido dentro de un frasco, ese tejido puede haber sido extraído de varios órganos. No podemos, al ver solo un fragmento, decir, bueno, esto se extrajo de tal órgano. Entonces se explicita de qué órgano se extrajo. También debemos poner qué diagnóstico estoy sospechando, o sea, por qué estoy mandando la muestra, qué estoy pensando que tiene la persona a quien le extraje ese material. También se debe incluir todo tipo de información que ayude a llegar al diagnóstico, como por ejemplo datos clínicos, o sea, si la persona tiene algún síntoma, algún signo, si tiene algún estudio hecho de alguna radiografía, alguna tomografía o incluso una biopsia anterior, y se recibió algún tipo de tratamiento como algún tratamiento radioterápico, quimioterapia, antibiótico y demás. Por supuesto, se debe colocar la fecha de cuando se tomó la muestra y quién fue el profesional responsable de tomar y enviar esa muestra. Una vez que la muestra llega al laboratorio, lo que tenemos que hacer es el paso de la inclusión. ¿Que la inclusión en qué se basa? Se basa en colocar la muestra dentro de parafina. Pero para hacer eso necesito realizar algunos pasitos previos. O sea que dentro de la inclusión voy a tener algunas cosas que hacer. Lo primero que se hace es la macroscopía. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo una imagen de un útero y en la macroscopía lo que se hace es se describe a nivel macroscópico lo que estoy viendo. Entonces voy a analizar qué forma, qué tamaño, qué color, qué consistencia y qué superficie y qué hallazgos anormales o normales encuentro de aquello que se envió. Como les decía, a veces podemos enviar un órgano entero o varios órganos en bloque, como por ejemplo acá se está viendo el útero, ¿sí? El cuello del útero, las trompitas del útero, ¿sí? Las trompas de falopio y los ovarios. Entonces, puedo tener a veces piezas muy grandes o piezas muy chiquitas, pero siempre lo primero que se hace es una descripción macroscópica de lo que se recibe. Una vez que se hizo esa descripción, se corta a ese tejido u órgano, y que cada órgano y tejido tiene una manera particular de cortarse. Por ejemplo, acá el útero se lo cortó por el plano medial y lo estoy viendo desde un lado, desde un costado. Una vez que hago ese corte, hago cortes menores y voy a seleccionar cuál de estas partes voy a estudiar a nivel microscópico, porque por supuesto, todo este órgano entero no lo voy a pasar por el microscopio, sino que voy a elegir qué partes de todo esto voy a estudiar. En general, lo que se hace es se seleccionan las partes que uno sospecha que hay patología. Por ejemplo, en esta imagen
esta parte pareciera macroscópicamente estar normal y esto de acá abajo impresiona que es una tumoración a nivel del cuello del útero, lo que se conoce como cáncer de cuello uterino. Impresionaría, por eso después hay que terminar de analizarlo. Entonces, lo secciono y ¿qué voy a elegir? Probablemente elija los fragmentos de aquí abajo y los colocaré en donde, en una pequeña canastilla, y que esta canastilla la utilizaremos para proseguir con la técnica histológica. Obviamente nosotros a lo largo de la cursada vamos a estudiar tejidos normales, no tejidos patológicos. Una vez que la canastilla ya posee el material que vamos a utilizar, la inclusión continúa con lo que es la deshidratación, el aclaramiento e inclusión definitiva. ¿Qué es esto? La idea es que debo poner ese tejido que extraje, debo hacer que se ponga más duro para poder realizar un corte. Entonces, ¿cómo hago para que el tejido se ponga duro? Bueno, lo que voy a hacer es este material que extraje, meterlo dentro de un cubo de parafina. Pero acá está en un problema. ¿Por qué? Porque el material que extraje es un material que extraje del cuerpo y todos sabemos que el cuerpo tiene un gran porcentaje de agua en su composición. Entonces, si yo necesito meter ese tejido que tiene mucha agua dentro de un bloque de parafina, me voy a encontrar que no se van a mezclar porque no son miscibles. Entonces lo que debo hacer es primero deshidratar la muestra, o sea, sacarle todo el agua para ¿qué? Para poder mezclarlo con la parafina. Entonces, ¿cómo voy a deshidratar la muestra? Lo que voy a hacer es esa canastilla que tenía la muestra, la voy a pasar por alcoholes en gradaciones crecientes. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con un alcohol 40%, luego alcohol 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar al alcohol puro, que es el alcohol 100%. Así, de esta manera, lo que voy a hacer es sacarle todo el agua a la muestra. Pero ¿qué ocurre? Ahora la muestra va a estar con mucho alcohol y el alcohol, por más que sea al 100%, tampoco es miscible con la grasa, o sea, tampoco se va a mezclar con la parafina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sacar todo el alcohol a esa muestra. Por tanto, una vez que ya la muestra llegó el alcohol al 100%, voy a colocarla en otro líquido que se llama silol o sileno, se le puede decir de las dos maneras, que este silol o sileno lo que va a hacer es extraer o reemplazar el alcohol de la muestra. Una vez que la muestra ya pasó por alcoholes crecientes y por el sileno, tengo a la muestra totalmente deshidratada y totalmente sin alcohol y ahora sí la puedo mezclar con ¿qué? Con la parafina, que para mezclarla con parafina vamos a derretir a dicho material químico, o sea, derretir a la parafina más o menos entre los 58 y 60 grados y vamos a colocar entonces esa parafina sobre la canastilla que tiene mi material. Una vez que la parafina se enfrió, me va a quedar algo similar a esto. Me va a quedar un bloque, ¿sí? de vela dura, de parafina solidificada, con el material dentro. Y eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Acá estamos viendo la canastilla con el material que seleccioné, todo encerrado en un bloque de parafina. Acá estamos viendo lo mismo arriba, pero en unas canastillas que se utilizaban hace unos años atrás. Pero acá se ve muy bien qué cosa, el material dentro de la vela o del bloque de parafina. Esto es lo que se conoce como el taco histológico. Una vez que ya tengo el taco histológico, lo que debo hacer es seccionarlo en láminas finas. ¿Para qué? Para poder verlo a través del microscopio, porque obviamente un taco gordo, grueso, si lo pongo en el microscopio, no voy a poder ver absolutamente nada. Entonces necesito hacer cortes muy, muy finitos. Esos cortes se hacen con un dispositivo que se llama micrótomo, que este micrótomo lo que hace es fijar el taco Listo. en un dispositivo y tiene Buenísimo. una cuchilla que esa cuchilla se desliza sobre el taco, que acá estamos viendo la imagen de la Y esto cuchilla, después y me te digo da el proceso unas después. pequeñas láminas o fetas. Hay algunos micrótomos que deslizan la cuchilla y otros que deslizan el taco, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Seccionar el taco en pequeñas láminas. Esas pequeñas láminas se van a volcar sobre una cubeta que tiene agua tibia para estirarlo y luego lo voy a
colocar sobre el portaobjetos. Vamos a ver esto en un video, ¿sí? Denme 2 segundos que aquí lo vamos a ver. Acá lo que estamos viendo es cómo el micrótomo está seccionando el taco. Fíjense, ahí obtuvo una pequeña lámina. Esa pequeña lámina se vuelca sobre el agua tibia y fíjense cómo ahí se está estirando esa pequeña lámina, ¿sí? Y en esa lámina que estoy teniendo un fragmento del tejido, ¿sí? Con la parafina. Ahí lo puse en agua fría para que se pueda pegar al portaobjeto. Y ahora lo que se hace es, se lo deja secar. Bien. Una vez que ya se hizo la sección del taco y esa lámina ya se colocó sobre el portaobjeto, lo que tengo que hacer es colorearlo, porque si así como salió lo coloco en el microscopio, no voy a ver o no voy a poder identificar las distintas estructuras que tiene dicho tejido. Entonces tengo que colorearlo. Pero acá estamos en un problema. ¿Por qué? Porque todos los colorantes están hechos en base al agua. Entonces acá, ¿cuál es el problema? Que si yo le tiro los colorantes a esta lámina que está llena de grasa por la parafina, el colorante no se va a pegar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacarle toda esa parafina. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de la misma manera que hicimos los pasos de la inclusión, pero de forma inversa. Lo primero que voy a hacer es colocar ahora a mi portaobjeto con mi lámina por silol o sileno. ¿Esto qué va a hacer? Va a desparafinizar a mi preparado, o sea, le va a sacar toda la vela. Pero a ver, no es que solo saca la parafina, sino que saca todo elemento graso, tanto de la parafina como el elemento graso que puede tener la muestra. ¿Sí? Si el material que yo saqué tenía tejido graso, la grasa de ese tejido también la va a eliminar. Obviamente, una vez que ya saqué la grasa, lo que tengo que hacer es rehidratar la muestra para que una vez que esté hidratada sí se pueda pegar a los colorantes. ¿Cómo voy a hacer la hidratación de la muestra? Bueno, voy a colocar a mi muestra en alcoholes, otra vez pero en forma decreciente. Entonces empezaré por el alcohol al 100%, 96, 80, 70, así hasta llegar al alcohol cero, que es nada más y nada menos que el agua destilada. Una vez que ya mi muestra fue desparafinada y fue rehidratada, ahora sí puedo colocarle los colorantes y luego sí hacer la observación. En general los colorantes pueden ser de varios tipos, ahora los vamos a analizar y esto que estamos viendo acá se llama tren de coloración, donde la muestra va pasando por las distintas cubetas para obtener de esa manera la tinción que vaya a necesitar. Una vez que ya hice la coloración, lo que debo hacer es el montaje del preparado histológico. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos del portaobjetos con el material ya coloreado. A este material lo que debo hacer es protegerlo con un pequeño vidrio finito que se llama cubreobjeto. ¿Para qué? Para que no se desprenda ni se deteriore. Este cubreobjeto se va a colocar sobre la muestra y se va a pegar con un químico que se denomina bálsamo de Canadá, ¿sí? Que es un pegamento que hace que el objeto no se salga. Antiguamente o en los lugares que no cuentan con la disponibilidad del bálsamo de Canadá, muchas veces se pega con la clara de huevo. Entonces así me queda armado, ¿qué cosa? Me queda armado mi preparado histológico en condiciones de ser visto por el microscopio. Entonces me queda, fíjense acá, el portaobjeto con el material y acá le están poniendo el cubre objeto. Y me queda armado entonces mi preparado con el portaobjeto, con la muestra que quiero analizar, que ya la vemos acá bien coloreada, con el cubreobjeto por encima y por supuesto siempre tiene que estar identificado y rotulado el preparado histológico. Bien, como habíamos dicho, los preparados histológicos van a ser analizados a través de la luz del microscopio. Existen distintos tipos de microscopios. Básicamente, la primera división son los microscopios electrónicos y los microscopios ópticos, que la diferencia no es que uno se enchufa o no, como a veces
se genera esa confusión. Sino que el microscopio electrónico se llama electrónico ¿por qué? Porque logra tener un zoom o un aumento gracias a que un haz de electrón pasa a través de la muestra. A diferencia de los microscopios ópticos que logran tener un aumento del material que vamos a analizar gracias a que cuentan con ópticas, lentes o lupas que me permiten generar ese aumento. El poder de resolución que tienen el microscopio electrónico y el óptico son distintos. El microscopio electrónico tiene un poder de resolución que va desde un Armstrong hasta 10 micrómetros, o sea que puedo ver estructuras como células, bacterias, virus e incluso moléculas. En el cuadrito de acá estamos viendo las equivalencias de las distintas unidades de medida. En cambio, el microscopio óptico me permite ver estructuras que van desde los 50 nanómetros hasta los 2 milímetros, que ese es el poder de resolución. ¿A qué nos referimos con la palabra poder de resolución? El poder de resolución es la capacidad que tiene algún elemento para poder diferenciar dos puntos que están muy cerca entre sí. Entonces, el microscopio óptico permite diferenciar dos cosas como distintas cuando están a una distancia de 2 milímetros entre sí, por ejemplo. En general, cuando abordamos lo que es la histología, nosotros trabajamos siempre con los microscopios ópticos, porque los microscopios electrónicos tienen un poder de resolución muy grande y veo cosas muy pequeñas, como dijimos moléculas, virus, y no me permiten analizar entonces un tejido. Esto es como que si yo quiero analizar, por ejemplo, un bosque, entonces voy a sacar la foto del bosque entero. Eso me lo va a dar el microscopio óptico. El microscopio electrónico lo que me hace es sacarme una foto de una hoja de un árbol. Si yo veo una hoja de un árbol no puedo analizar el bosque. Entonces necesito un zoom mucho menor, que eso me lo da el microscopio óptico. Vamos ahora a analizar de una manera muy breve y concisa cuáles son las partes de un microscopio óptico. Un microscopio óptico suele tener una base, ¿sí? Que sería el pie de apoyo. En ese pie de apoyo suele tener ¿qué cosa? La fuente de luz. A partir de la base se desprende lo que es el brazo, ¿sí? Que del brazo se enganchan lo que son los tornillos macro y micrométricos, que son dos estructuras que me permiten enfocar la muestra. Estos tornillos lo que hacen es subir o bajar la platina, que la platina es el lugar en donde vamos a apoyar a nuestra muestra, a nuestro portaobjeto. La luz que está debajo lo que va a hacer es atravesar la platina, atravesar nuestra muestra y esa luz va a ingresar en lo que se conocen como los objetivos, que los objetivos están en una estructura circular que se llama revólver, que va girando para poder alinear los objetivos con la muestra. Los objetivos son lupas, ¿sí? Son estructuras que tienen lentes que tienen aumento, que en general son aumentos de 4, 10, 40 o 100. Que estos objetivos se denominan 4 por, 10 por, 40 por, 100 por. Que ahora en un ratito vamos a ver el por qué se le pone el signo por después. Asociado a lo que es el revólver vamos a encontrar el tubo, que el tubo en el extremo tiene un ocular, que es donde apoyamos el ojo para poder observar la muestra, y este ocular también es una lente o una lupa que suele tener un valor de 5, 10 o en algunos casos de 20. Entonces ahora vamos a explicar qué es esto de 50, 10, 4, 10, ¿sí? ¿Qué son estos números? ¿A qué se refieren estos números tanto en el objetivo como en el ocular? Que ambos son lentes de aumento, que son en definitiva los que nos permiten obtener un aumento, ¿sí? De lo que estamos analizando. Sigamos analizando ahora cómo es que se ve la imagen en el microscopio. Habíamos dicho que el microscopio tiene dos sistemas de lentes, el óptico, ¿no? Que va a tener los objetivos por un lado y el ocular o lente por el otro. Que los objetivos podían tener distintos valores, 4, 10, 40, 100. ¿Qué son estos valores? Estos valores es cuántas veces aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, un objetivo de 4 aumenta 4 veces
el tamaño de la muestra. O sea, es una lupa que aumenta por 4. Lo mismo ocurre con el ocular. El ocular también suele tener valores. Por ejemplo, valores de 5, de 10 o en algunos casos de 20. ¿Qué son esos valores? Que aumenta 5, 10 o 20 veces el tamaño de la muestra. El valor de los objetivos suele ser seguido, como habíamos dicho en la filmina anterior, por el signo matemático por. ¿Y por qué es esto? Porque claro, cuando uno mira al microscopio utiliza los dos lentes. Utiliza algún objetivo combinado con alguna lente. Entonces, por ejemplo, si utilizo el objetivo de 4 y la lente de 5, para saber cuántas veces está aumentada el tamaño de la muestra, lo que voy a tener que hacer es multiplicar estos dos valores. Por eso el objetivo es 4 por 5, que ahí lo que voy a hacer es tener 20 veces más grande la muestra. Por ejemplo, si utilizo el objetivo de 10 por la lente también de 10, voy a estar viendo 100 veces más grande la muestra. Entonces, de esa manera mido los aumentos que voy a poder tener cuando analizo una muestra. Por eso cuando trabajemos con imágenes histológicas, muchas veces en la referencia o incluso en los libros también va a estar así. Por ejemplo, te va a decir, bueno, este es un tejido epitelial de tal órgano a un aumento de 10 por. ¿Sí? ¿Qué te quiere decir? Que utilizo el objetivo de 10. ¿Mm? Entonces, acá lo que hicimos fue explicar cómo es que se obtienen los aumentos a través del microscopio óptico. En esta imagen es para poner en foto lo que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, fíjense que acá tengo imágenes de objetivos que están numerados como 10 por, 20 por, 40 por, 100 por. ¿Qué quiere decir? Este 10 es que aumenta 10 veces el tamaño de la muestra. Este 20 lo hará 20, el de 40 lo hará 40. Y por ejemplo, este microscopio tiene un ocular de 10. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, el objetivo de 40 con la lente de 10, lo que tengo que hacer es 40 por 10, me da 400. ¿Qué me quiere decir? Que la muestra que estoy analizando la voy a ver 400 veces más grande. Una vez que ya estudiamos todos los pasos de la técnica histológica, desde la obtención de la muestra hasta la colocación del mismo en el microscopio, lo que tenemos que empezar a analizar ahora son las tinciones histológicas. Hay una gran variedad de tinciones, pero hay una que es la tinción básica o madre que me permite estudiar la histología normal y patológica de los distintos órganos y tejidos, que es la tinción de hematoxilina y eosina. Como ya nos dice el título, o nos marca mejor dicho, estamos viendo que la hematocilina me va a dar un color de tipo azul-violeta y la eosina un color rosado. Esto hace que a esta técnica se la llame técnica bicrómica. ¿Por qué? Porque me da dos colores. Vamos a suponer que esto de acá abajo es una muestra y que esta muestra tiene distintas cargas eléctricas. Cargas por un lado positivas, ¿sí? Y cargas por otro lado negativas. Y vamos a entonces colorear esta muestra con la hematocilina y con la eosina. La hematocilina es un líquido que tiene una carga eléctrica positiva. Como el líquido tiene carga eléctrica positiva, va a reaccionar o se va a pegar con estructuras que tengan carga negativa de la muestra. Entonces, veamos nuestro ejemplo. Tiro o coloco el líquido, hematocilina, a mi muestra, entonces, ¿a dónde se va a adherir? A lo que sea negativo, que es lo que estamos viendo en la imagen de aquí a la derecha, donde en la muestra solo se tiñó de azul o azul-violeta aquello que tenía carga eléctrica negativa. Esta capacidad de la muestra de reaccionar o pegarse con la hematocilina se llama basofilia. ¿Por qué? Porque hay amor o apetencia por aquello que tenga carga eléctrica positiva. Entonces, la hematocilina tiene carga eléctrica positiva, se pega a lo negativo y eso se llama basófilo y da un color azul-violeta. Todo lo contrario pasa con ¿quién? Pasa con la eosina. La eosina es al revés. La eosina como líquido
tiene una carga eléctrica negativa, por lo tanto va a reaccionar o se va a pegar a todo aquello que tenga carga eléctrica positiva. Cuando yo coloco el líquido, se va a pegar a todo lo positivo y todo lo positivo va a dar una coloración de tipo rosada y a esto se lo va a llamar acidofilia o acidófilo. Bien, nosotros en histología o citología vamos a trabajar en el nivel de organización celular o de tejidos y órganos. Nosotros no vamos a analizar el nivel subatómico, atómico, molecular ni organular y tampoco vamos a analizar la esfera de la población, comunidad, ecosistema o biosfera. Nosotros nos vamos a quedar con estructuras celulares y estructuras tisulares. Entonces ahora la pregunta es, bueno, de todas estas estructuras que tengo que analizar, ¿cuáles tienen carga eléctrica positiva y negativa? Bueno, para hacerlo de una manera simple y sencilla, vamos a decir que en una célula lo único que va a tener carga negativa van a ser el núcleo, porque en el núcleo que tengo el ADN, el ácido desoxirribonucleico, al ser ácido tiene carga negativa, y el retículo endoplásmico rugoso, ¿por qué? Porque en el retículo endoplásmico rugoso tengo a los ribosomas y los ribosomas están compuestos por ácido ribonucleico. Son las únicas dos estructuras que tienen una acidez marcada, o sea, una carga eléctrica marcada. Entonces, el núcleo y el RER van a ser estructuras con carga eléctrica negativa, mientras que todo el resto, vamos a decir de forma general, que va a tener una carga eléctrica de tipo positiva. Entonces, cuando hagamos una tinción de hematocilina y eosina, el núcleo y el RER se van a adherir a la hematocilina siendo el núcleo y el RER basófilos y se van a ver azul-violeta, mientras que el resto será acidófilo y se va a pegar a la eosina y se va a ver de un color rosado. Lo anterior puesto en imágenes sería así. Acá estoy viendo una célula donde le veo qué cosa, el núcleo y el citoplasma. Cuando utilizo hematocilina y eosina, el núcleo se va a teñir con la hematocilina y va a ser azul basófilo, mientras que el resto va a ser teñido con la eosina y va a tener un color rosado acidófila. Vamos a ver esto en una imagen microscópica y se verá así. Ver el núcleo basófilo y el citoplasma acidófilo. Acá estamos viendo lo mismo, pero puesto en otro ejemplo. Acá estoy viendo ahora una hilera de células donde se ve que el núcleo celular se lo ve más azul-violeta porque se pegó con la hematocilina. Acá vemos el esquema. Y el citoplasma se lo ve más rosado porque se pegó con la eosina. Entonces voy a ver el núcleo basófilo, y el citoplasma acidófilo, citoplasma acidófilo. Acá veo exactamente lo mismo, pero en una imagen que tiene un menor aumento, donde veo estructuras rosadas, acidófilas, ¿sí? Y estructuras azules o violetas que son las basófilas, donde siempre el citoplasma celular va a ser eosinófilo, ¿sí? O acidófilo, teñido por la eosina, y el núcleo va a ser basófilo, teñido por la hematoxilina. O sea que todo lo que veo azul-violeta en esta imagen son núcleos celulares. El resto es citoplasma celular. Esta diapositiva que estamos viendo ahora, lo que hace es, primero esquematizarme una célula. ¿Sí? Analicemos parte de este esquema. Lo que figura como A, ¿qué es? Es el núcleo celular. Lo que figura como C, que queda al costado del núcleo, es el retículo endoplásmico rugoso. Y lo que figura como B es el resto del citoplasma, donde están dibujadas algunas inclusiones que pueden llegar a ser, no sé, lisosomas, vesículas de transporte, Golgi y demás. Entonces, cuando yo a esta célula la tiño con hematocilina y eosina, ¿qué va a ocurrir? El núcleo, ya lo dijimos, al tener una carga eléctrica negativa, porque tiene el ADN, se va a pegar ¿con quién? Con la hematoxilina, y al pegarse con la hematoxilina lo voy a ver basófilo, azul-violeta. El citoplasma
En general, lo que va a hacer es pegarse a la eosina por tener una carga eléctrica positiva, el citoplasma, y pegarse a lo negativo de la eosina. ¿Y qué coloración me va a dar? Una coloración de tipo rosada, como estamos viendo en esta parte, o acidófila. Ahora, acá, ¿a quién tengo? Tengo al RER, al retículo endoplásmico rugoso, que el RER tiene ribosomas adheridos y que los ribosomas, recordemos, son ARN. Al ser ARN son ácidos, o sea, tienen carga eléctrica negativa, o sea que se van a pegar también a la hematoxilina. Entonces, cuando uno lo vaya a analizar, también lo va a ver con tonalidades basófilas, con tonalidades de tipo violáceas. Si uno compara la tonalidad del núcleo del ADN con la tonalidad del RER, vemos que el RER tiene una intensidad de basofilia un poco menor. ¿Por qué? Porque obviamente tiene menos elementos, ¿sí? Es menos ácido, es menos negativo, pero no deja de ser negativo. Entonces, fíjense que la parte de la base de las células se ve basófila, mientras que la parte más apical, más hacia arriba de la célula, la veo de tipo eosinófila. Entonces, fíjense cómo no solamente puedo ver estructuras de tipo histológicas o inferir estructuras a nivel de tejido, sino también a nivel de la propia célula. Bien, ¿qué pasa cuando teñimos tejido graso con la técnica de hematoxilina y eosina? Si recordamos un poco lo que habíamos analizado de la técnica histológica, habíamos dicho que para poder realizar las tinciones yo necesitaba sacarle toda la grasa a la muestra, porque si no, las tinciones como eran en base acuosa no se iban a adherir. Y para poder hacer eso, lo que hacíamos era pasar la muestra por el sileno o silol y de esa manera hacíamos la desparafinización, pero al hacer esa desparafinización también sacábamos todo tipo de grasa de dentro de la muestra. En el cuerpo humano hay unas células que se llaman adipocitos, que lo que tienen es un citoplasma muy pequeño con su núcleo y tienen una gran gota de grasa. Esta gran gota de grasa se pierde cuando se coloca la muestra en el sileno o silol. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo vaya a teñir a este tejido graso con la hematocilina y eosina, voy a ver que el citoplasma se tiñe, sí que es esto que estoy marcando con el puntero, sí que lo veo bien acidófilo, que se tiñe el núcleo, bien basófilo, y que me queda un espacio en blanco. Ese espacio en blanco es el lugar donde antes estaba la grasa, que por supuesto no se tiñe, ¿por qué? Porque ahí no tengo ningún elemento porque se perdió. Lo que estoy viendo a la derecha de la imagen es exactamente lo mismo, pero con un aumento mayor. Todo este espacio en blanco es el lugar donde antes había grasa o tejido adiposo. Cuando por algún motivo en particular yo necesite ver si la grasa o el tejido adiposo, voy a tener que hacer una variación de la técnica histológica. Por supuesto, no voy a utilizar el sileno o siloy y puedo utilizar otra técnica de tinción que no es la hematocilina y eosina, sino que se denominan técnicas de Sudán, que se denomina Sudán rojo porque me tiñe de rojo a la grasa o Sudán negro porque me tiñe de negro a la grasa. Pero esto se utiliza en situaciones particulares donde yo necesite analizar el tejido graso en sí mismo. Hay otras tinciones que me ponen de manifiesto otras cosas. Por ejemplo, el ácido periódico de Schiff, o resumido se le dice PAS, lo que hace es esta tinción o este colorante se va a pegar a los hidratos de carbono o a las azúcares que tengan la muestra. Y el color que va a dar es un color de tipo magenta. Por ejemplo, acá estoy viendo una célula que la vamos a estudiar más adelante, que se llama célula caliciforme, que es una célula que tiene forma de cáliz o de globo o copa, que tiene el núcleo en la parte de la base y en la parte superior tiene acumulado un montón de gotitas, ¿sí? O de inclusiones de mucina, mucinógeno o mucus. Se le puede decir de todas esas maneras. Este elemento, este mucinógeno, químicamente tiene una gran cantidad de hidratos de carbono en su composición. Por eso cuando se tiñe estas células con el ácido periódico de Schiff o PAS, lo que hace la célula es teñirse en esa porción de este color bien magenta o de un rosado intenso.
Entonces, si nos fijamos, fíjense que se ve el núcleo en la base y en la parte superior se ve todo el acúmulo de hidrato de carbono. ¿Mm? Esto es exactamente lo mismo que esto, nada más que a mayor aumento. Y si nos fijamos, por donde voy llevando el puntero, ¿sí? También se ven otros elementos, ¿sí? Que también se ven de ese color que también sabemos que tiene mucho hidrato de carbono. Pero esto es un ejemplo que más adelante lo veremos y analizaremos. Otro tipo de tinción que es muy importante para lo que es la parte de kinesiología son las tinciones tricrómicas. Acá yo no utilizo dos colorantes como en las anteriores, acá utilizo tres colorantes. Por eso es que se denomina tricrómico. Existe una gran variedad de combinaciones de tinciones o de colorantes para generar estos tricrómicos. Los más comunes son estos dos que le muestro aquí. El de arriba se llama técnica de tricrómico de Gomori, porque utiliza, entre otros elementos, el colorante verde luz, y el de abajo es la coloración tricrómica de Mallory-Hassan, porque se utiliza azul de anilina. Lo importante de estas técnicas tricrómicas es que el colorante que más se evidencia cuando uno mira la muestra, lo que hace es marcar a qué cosa, a la fibra del colágeno, que la fibra del colágeno, vamos a ver, es muy importante para el tejido conectivo, para el hueso, para el cartílago. Ya lo analizaremos cuando lleguemos a cada uno de esos tejidos. Pero fíjense, en la muestra de aquí arriba, lo que se ve de este color verde son las fibras del colágeno, mientras que la imagen de acá abajo, todo lo que se ve azul son las fibras de colágeno. Acá utilizo, como dice la imagen, un colorante que se llama verde luz, por eso el colágeno se tiñe de verde, y aquí abajo lo que se utiliza es un colorante que se llama azul de anilina, y por eso las fibras de colágeno se tiñen de azul. Pero lo importante de las técnicas tricrómicas es que ponen de manifiesto a quién, a las fibras de colágeno, que me las permite diferenciar de otros elementos como el tejido muscular liso, que a veces genera confusión. Luego hay otras técnicas, como por ejemplo la tinción de Matkurung-Wilhelmsa, que me sirve para analizar los elementos de la sangre, o la tinción de Papa-Nicolau, que me permite analizar células sueltas, o sea, citologías, que también en estos casos se utilizan distintas combinaciones de colorantes. Una cosa distinta a las tinciones son las impregnaciones. Para poner en un ejemplo práctico la diferencia entre la tinción y la impregnación, vamos a hacer de cuenta que tengo una hoja y en las tinciones lo que se hace es, con una témpera, pinto toda la hoja. Entonces la hoja me cambió de color. Eso sería una tinción. Teñí a mi muestra, teñí en este caso a mi hoja. Una impregnación es distinto. En una impregnación vamos a suponer que sobre una hoja lo que hago es colocar una línea de plasticola y sobre esa línea de plasticola le tiro arena o le tiro brillantina. Entonces, en este caso, la hoja no va a cambiar de color, sino que algo sólido se le quedó adherido. Bueno, eso es una impregnación. En la impregnación lo que se hace es, se vuelca sobre la muestra sales de oro o plata. Y ahí es que las impregnaciones se llaman impregnación en oro o impregnación argéntica cuando se utiliza plata. Entonces, esas sales de oro o plata se tiran sobre la muestra y se van a impregnar o a adherir a distintos elementos. Particularmente, tanto las sales de oro o plata se van a adherir a los hidratos de carbono, algo similar a lo que hacía la técnica del PAS, del ácido periódico de Schiff. Entonces, cuando yo le tiro esas sales de oro o plata a la pieza, se van a quedar adheridas solo a la parte donde hay hidratos de carbono. Cuando esa pieza yo la pase al microscopio, el microscopio va a emitir la luz desde abajo, va a atravesar la muestra y la voy a ver a través del objetivo y los lentes. Entonces, claro, cuando la luz quiera atravesar, en las zonas donde no hay adheridas sales de oro o plata, la luz va a seguir de largo y voy a ver algo claro, como estoy viendo en esta parte de la imagen. En cambio, cuando la luz atraviese la muestra y se choque con las sales de oro o plata, la luz no va a poder atravesar porque tengo esto que es sólido. Entonces no va a pasar la luz y ¿qué voy a ver? Voy a ver estructuras negras en ese lugar, que es lo que estoy viendo en esta imagen. Por ejemplo, acá estoy analizando o se está graficando una neurona.
Las neuronas, vamos a estudiar cuando lleguemos al tejido nervioso, son células que tienen un componente de hidrato de carbono muy importante. ¿Sí? El azúcar consume mucho hidrato de carbono, por eso dentro de la neurona hay mucho hidrato de carbono, mucha glucosa. Por tanto, cuando a una neurona yo le tire las sales de oro o plata, se van a quedar adheridas a la neurona. Y cuando la luz intente atravesar, no lo va a poder hacer. Por eso voy a ver que en estos casos las neuronas se ven todas de color negro. ¿Por qué? Porque tienen adheridas o impregnadas las sales de oro o plata. Ciertamente es muy raro utilizar impregnaciones a nivel de la asistencia hospitalaria, de los preparados. Esto en general se utilizan para analizar bien las partes morfológicas con fines más de tipo investigativos y demás. Pero bueno, quiero que queden claro la diferencia entre una tinción y una impregnación. ¿Sí? La impregnación entonces se ve de esta manera, se ve negro, por esto que decimos que la luz no puede atravesar las sales sólidas. Para ir terminando, con respecto a las tinciones, actualmente se utiliza mucho lo que son las tinciones de inmunohistoquímica. ¿Qué son las tinciones de inmunohistoquímica? Es sobre un tejido colocar anticuerpos que están pegados o marcados con algún colorante. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una célula que tiene su núcleo y sobre ese núcleo tiene receptores o distintas moléculas que son particulares de tal o cual tejido. Si yo quiero analizar si una célula tiene tal o cual molécula en su composición, lo que voy a hacer es colocar un anticuerpo que se pegue exclusivamente a esta molécula y ese anticuerpo que esté marcado, que esté coloreado. Entonces, por ejemplo, lo que estoy viendo en esta imagen es un grupo de células que tienen una proteína o una molécula en particular, que esto es una coloración de HER2. ¿Qué es HER2? HER2 es un receptor que tienen algunas células en su superficie, que ese HER lo que hace es mandar señales al interior de la célula para que la célula realice mitosis. ¿Sí? Es un receptor de factor de crecimiento epitelial. No importa, si lo importante es que lo pongamos en ejemplo. Entonces, si esa célula tiene esa molécula HER, se va a pegar al anticuerpo específico que solo se pega a esa molécula y que está marcado con algún colorante que, como vemos acá, ese colorante es marrón. Eso se llama inmunohistoquímica directa, porque el anticuerpo directamente está marcado con el colorante. Hay otro tipo de inmunohistoquímica que se llama inmunohistoquímica indirecta, que es colocar un anticuerpo que se pegue a la molécula que quiero estudiar, pero que este anticuerpo no tenga una coloración. Entonces voy a tirarle otro anticuerpo que se pegue al primero de manera específica y este segundo anticuerpo sí que tenga el colorante para que me lo marque. Entonces, inmunohistoquímica directa e indirecta. No importa saber desde el punto de vista de la formación en kinesiología estas disquisiciones, pero sí es importante saber que existen técnicas histológicas que me permiten marcar estructuras muy pequeñas como moléculas específicas. Bien, una vez que ya estudié los pasos de la técnica histológica, ya estudié las distintas maneras que tengo de teñir una muestra y hacer las interpretaciones básicas, otra cosa que tengo que tener en cuenta es que la muestra que yo voy a analizar la voy a ver en imágenes de dos dimensiones, ¿sí? En dos planos, pero estas estructuras son estructuras tridimensionales y dependiendo cómo lo corte, una misma estructura la puedo ver de distinta manera. Por ejemplo, si te estoy estudiando una estructura de tipo tubular y la corto de forma transversal, voy a ver que la estructura se va a ver de esta forma, ¿sí? Donde voy a ver la pared y voy a ver la luz. Esto es un corte transversal de un tubo. Ahora, por ejemplo, si yo veo esta imagen, estoy viendo que el corte es del que estoy marcando con el puntero, donde veo dos luces, pero no porque son dos estructuras diferentes, sino porque justo ahí hizo un giro y en la sección no encontré la sección del giro exclusivamente, sino fui un poquitito más abajo. Por eso veo dos luces. O si esto mismo hago un corte en sentido longitudinal, lo voy a ver, fíjense, de esta forma. O sea que esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto.
¿m? Nada más que es una estructura tridimensional analizada en diferentes cortes en 2 dimensiones. Para cerrar ya el tema de lo que es técnica histológica, habíamos dicho que existía el microscopio óptico y el electrónico, que el electrónico era un microscopio que me permitía ver estructuras más pequeñas, que por eso no lo utilizábamos en histología, ni tampoco en lo que es la asistencia hospitalaria, sino que tiene una utilización más en lo que es investigación y en algunas técnicas de virología, o sea, para analizar algunos virus. ¿Mm? Existen 2 tipos de microscopía electrónica, una que se denomina de barrido, porque me barre a la muestra por su superficie y me permite ver únicamente qué cosa, cómo es la superficie del elemento que estoy analizando, no puedo verle el interior. Distinto es la microscopía de transmisión, que la microscopía de transmisión sí me permite ver cómo es el interior de la estructura que estoy analizando y por ejemplo acá me muestra muy bien cómo es una mitocondria. Fíjense el gran aumento que logra tener este tipo de microscopía. Nosotros rara vez veamos alguna de estas cuestiones porque, como les digo, da un aumento muy grande y no permite analizar un tejido como tal. Una cosa que los libros suelen marcar como biopsias por congelación son los que a mí me gusta llamar más como biopsia intraquirófano. Muchas veces se necesita realizar un diagnóstico rápido de un tejido que se extrajo en el momento. Entonces, si yo tengo que hacer una técnica rápida, no puedo utilizar toda la técnica histológica que describimos hasta el momento. Entonces, muchas veces lo que se hace es lo que se conoce como las biopsias intraquirófanos. Dentro del quirófano sacamos una pieza, por ejemplo esta pieza que estamos marcando acá, que es un ganglio linfático, y dentro del mismo quirófano lo que se hace es, o se utiliza un crióstato, que es este aparato que está aquí, que lo que hace es congelar la muestra de una manera muy rápida y seccionarla, o sea que acá en vez de utilizar la técnica histológica habitual, donde utilizo la parafina y demás, acá lo que se hace es que la muestra se congela y se corta en el momento, o lo que se puede hacer es, no sé si se nota en esta imagen, pero la muestra que se sacó se la apoya sobre el portaobjeto y se realiza una impronta. Esto es lo más común. O sea, agarro el tejido, lo apoyo sobre el portaobjeto y se desprenden células de ese tejido que extraje. Entonces, tanto en el crióstato por congelación o en la impronta, yo lo que voy a ver van a ser estructuras celulares que se tiñen no con hematocina y eosina, sino muchas veces con colorantes como puede ser azul de toluidina, azul de metileno, que lo que hace es darme una coloración básica y muy rápida que me permite en el momento determinar si las células son malignas o no. En caso de que la célula sea maligna, la cirugía proseguirá y se extraerá todo lo que se tenga que extraer. Si son benignas, la cirugía terminará en ese momento. Esto es lo que, como les digo, en los libros se conoce como biopsias por congelación, pero en general o técnicamente se le debería decir biopsias rápidas o biopsias de tipo intraquirófano. Es así que llegamos entonces al final del tema de la técnica histológica. Como les dije al principio, lo que analizamos acá son cuestiones básicas para poder entender las clases venideras.